Éxodo capítulo 30, parte 4, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, y todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Comencemos el estudio en esta tarde. Después de haber terminado la descripción del tabernáculo, la palabra de Dios ahora nos habla del aceite, de la unción santa y del incienso. Ya hemos hablado del incienso en la primera parte de este estudio de Éxodo capítulo 30. En esta sección nos enfocaremos en este aceite de la unción santa. El aceite de la unción santa era compuesto de aceite de olivo, al cual se le añadían 4 especies principales: canela, mirra, cálamo y casia. Eso se vio en los versículos 22 al 24. Este aceite era para ungir el tabernáculo y los artículos sagrados que estaban en él, y en la consagración, y también se usaba en la consagración de Aarón y sus hijos para el servicio del sacerdocio. Este aceite había de ser único, así que Dios les dio instrucciones estrictas prohibiendo que alguien imitara este aceite. Tal como lo demás conectado al servicio de la casa de Jehová, el tabernáculo, el aceite de la unción santa con sus ingredientes fragantes habla de la persona del Señor Jesús y de las excelencias que son halladas en él. Aunque es difícil determinar el significado exacto de algunos de estos detalles en este pasaje, pidámosle al Señor que unja nuestros ojos, que nuestros ojos sean ungidos con colirio, como dice Apocalipsis 3:18, para que podamos ver las maravillosas cosas en la ley de Dios. Primero hablemos de los ingredientes de este aceite de la unción santa. 4 eran los ingredientes aromáticos que eran añadidos al aceite. Según los teólogos, la palabra hebrea para especias viene de una palabra que significa olor grato. Así que el aceite de la unción santa era un aceite de olor grato, dulce al olfato. Estas especies añadidas al aceite hablan de Cristo.
Como dice el Salmo 45, 7 al 8, has amado la justicia y aborrecido la maldad, hablando del Mesías, hablando del Señor Jesús proféticamente. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Entonces vemos aquí dos, en el Salmo 45, vemos que proféticamente se describe las vestiduras de el Señor Jesús teniendo estos olores de mirra, aloe, casia, que eran la mirra y la casia eran dos de los ingredientes que se encontraban en el aceite de la unción santa. Pero hablemos primero de la mirra. La mirra es el primer ingrediente mencionado. La mirra es un ingrediente que proviene de los árboles en Arabia. Es fragante al olfato, pero amargo al gusto. Vayamos a la escritura para entender el significado tipológico de la mirra. La palabra mirra solo aparece en la escritura 14 veces. 14 es lo mismo que 2 por 7. Y para los que estudian la numerología, conocen que el número 2 es el número de testimonio, de testigo. Por ejemplo, vimos a Aarón y a Moisés siendo testigos para Dios en Egipto. Al final de los tiempos veremos a los dos testigos también. Y el número 7, en el sentido numerológico, es el número de la perfección. Algunos teólogos entonces hacen el caso que el número 14 habla de algo que es testigo de la perfección, que testifica de la perfección. 8 referencias a la mirra son halladas en Cantares, lo cual de inmediato sugiere que el pensamiento principal detrás de ella es el amor. Más de la mitad de las referencias a la mirra en la palabra del Señor son halladas en el libro de Cantares, un libro acerca del amor. Entonces los teólogos sugieren que el pensamiento principal detrás de la mirra, lo que tipifica, es conectado con el amor. Cantares 1:13 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra. Cantares 5:13 dice: sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Significativamente, la última mención de la mirra en la palabra de Dios es en conexión con la muerte de Cristo, porque era una especie que se añadía a los cuerpos muertos, y eso lo vemos ahí en Juan 19:39, cuando Nicodemo y José de Arimatea van a tomar el cuerpo de Jesús. Pero la última mención entonces de la mirra en la palabra de Dios es en conexión con la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo es la expresión más grande de amor. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La fragancia de la mirra habla de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De eso habla la mirra. Mientras que el sabor amargo de la mirra habla de la realidad de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Un teólogo escribió en una ocasión: toda la experiencia amarga de la cruz preparó la ocasión para la manifestación no sólo de una entrega completa a Dios, lo cual le es de olor grato, sino que también de una demostración de un amor por los suyos, lo cual lo llevó a la muerte. ¿Y cuál ha sido la medida de este amor? La mirra, por su asociación con el amor y la muerte, escribió este teólogo. Gálatas 2:20 dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos ahí el olor fragante, pero también la amargura de la mirra. El segundo ingrediente, la canela aromática. La tipología presentada por medio de la canela es difícil de acertar por razón
de que las 4 referencias a esta especie en la palabra de Dios son extremadamente distintas. Sin embargo, algunos teólogos han sugerido que la palabra canela en el hebreo es posiblemente compuesta de 2 palabras, quina, que significa celo, y min, que significa forma o apariencia. Dice la palabra acerca de Jesús: el celo de tu casa me consume. Eso ahí en Juan 2:17. Este celo santo se mostró cuando Jesús echó fuera todos los negocios carnales que se habían introducido en el templo. Esta interpretación de la canela nos da un significado que está de acuerdo con el carácter de Cristo. También es importante recordar que el árbol que produce la canela es un árbol perenne, que siempre tiene hojas verdes, no cambia, no pierde sus hojas. Aunque los otros árboles las pierdan, este árbol es un árbol perenne, siempre tiene hojas verdes. De igual modo, nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. En medio de tiempos difíciles y de incredulidad, a través de la palabra, vemos la devoción del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre no y nunca cambió. Eso lo podemos ver en los evangelios. Hablemos ahora del cálamo aromático. La palabra cálamo en el hebreo significa caña y se deriva de un término que significa rectitud. A los que han visto las cañas saben que es algo recto. Como en el caso de la canela, esta es una especie aromática, agradable. En tiempos antiguos, el cálamo se encontraba en el Líbano y Arabia. Usualmente el cálamo crece en tierra lodosa y de ahí crece recto. Dijo un teólogo en una ocasión: que el cálamo crezca del lodo nos recuerda de Jesús, que creció recto y agradable a Dios en medio del lodo de este mundo, y siempre que tuvo oportunidad levantó al pecador del lodo y lo estableció recto. Como él le dijo a la mujer ahí en Juan 8:11, ni yo te condeno, ve y no peques más. Ahora hablemos del último ingrediente, del cuarto ingrediente, de la acacia. Según el léxico hebreo, el nombre de esta especie proviene de la palabra postrarse, como en términos de adoración. La acacia habla tipológicamente de la obediencia y sumisión de Jesús al Padre. Juan 6:38, el Señor Jesucristo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En la gran tentación en el desierto, Jesús rehusó postrarse ante Satanás y le recordó que estaba escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, en Mateo 4:10. Y en el jardín de Getsemaní, Jesús se sujetó a la voluntad del Padre cuando Él oró ahí en Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Resumiendo el significado de estas 4 especies, la mirra habla del amor de Cristo que fue mostrado en su muerte por nosotros. La canela habla de su celo por la honra y gloria de Dios. El cálamo habla de su rectitud en un mundo pecador. Y la acacia de su sumisión a la voluntad del Padre. Ahora hablemos de las proporciones. Esto lo encontramos en los versículos 23 al 24. De mirra 500 siclos, de canela aromática 250, de cálamo aromático 250, de acacia 500 siclos. 4 especies mezcladas en aceite de olivo, en estas proporciones. Instintivamente, cuando vemos el número 4, nuestra mente va hacia los 4 evangelios, donde encontramos la historia de Cristo aquí en la tierra.
Cada evangelio revela alguna perfección especial de Cristo. Y sin embargo, el Espíritu Santo, este aceite de olivo, los mezcla perfectamente. El libro de Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Israel. El libro de Marcos lo presenta como el siervo. El libro de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y el libro de Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Las cantidades para las especies no eran idénticas. La primera y cuarta especie eran de 500 ciclos. Y la segunda y tercera especie eran de 250 ciclos. En esto tenemos la sugerencia que existe algún aspecto de Cristo que es común a la mirra y la acacia, y algún aspecto común a la canela y al cálamo. Y por eso esas dos especies, la primera y la cuarta, son de la misma cantidad, y la segunda y la tercera son de la misma cantidad. Esto ha causado que teólogos sugieran que este patrón corresponde a los evangelios. Ahora ponga atención. Por lo tanto, se hace una comparación entre el primer y cuarto evangelio. Eso es lo que hacen los teólogos. Ven este patrón de estas cuatro especies y voltean hacia los evangelios y buscan un patrón similar en los evangelios. Hacen una comparación entre el primer y cuarto evangelio, Mateo y Juan, y el segundo y el tercero, Marcos y Lucas. Otra vez esto en conexión con la primera y la cuarta especie, que eran de la misma cantidad, y la segunda y la tercera que eran de la misma cantidad. Entonces, si vamos al primer y cuarto evangelio, estos dos evangelios, el primero y el cuarto, tienen en común que presentan las glorias más sublimes de Cristo. Lo presentan como el Rey de los judíos y presentan también su deidad, lo cual está de acuerdo con la primera y cuarta especie mencionada. Además de esto, el carácter distintivo de cada evangelio corresponde exactamente con la naturaleza de las dos especies. La mirra simboliza la muerte de Cristo por amor a la humanidad. Esto se le anunció a los israelitas cuando se les mandó comer hierbas amargas la noche de la Pascua. Entonces, ¿qué significativo es entonces que solo el Evangelio de Mateo cuenta cómo los magos presentaron a Jesús regalos de oro, incienso y mirra? Solo en el libro de Mateo, que corresponde con la primera especie mencionada, la mirra. La cuarta especie, la acacia, habla de la sumisión y adoración, lo cual introduce elementos divinos. Y de esto habla el cuarto evangelio, de Cristo como el Hijo de Dios. El segundo y tercer evangelio ambos presentan la humildad de Cristo. En eso están conectados, eso tienen en común. El evangelio de Marcos lo presenta como el siervo, como el sirviente, el que vino a servir y no para ser servido. Y el evangelio de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Por eso en el evangelio de Lucas, en la genealogía de Cristo, va hasta Adán. Lo presenta como el Hijo del Hombre, aquel que no tenía dónde recostar su cabeza. Y esto va de acuerdo con el hecho que la segunda y la tercera especie eran solo la mitad de la cantidad que las otras. Un estado reducido, hacerse menor, humillarse. Sin embargo, nota que estas especies que tenían la mitad de la cantidad, solo estas dos fueron llamadas aromáticas, lo cual nos dice que la humillación de Cristo fue agradable al Padre. Y de esto habla Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
la humillación y exaltación de Cristo. Hablemos del propósito. El aceite de la unción santa era para ungir el tabernáculo y todos los artículos en él, al igual que a Aarón y a sus hijos para el servicio del tabernáculo. Qué bendición es ver a los hijos de Aarón siendo ungidos en este aceite, con este aceite. Pues tipológicamente nos muestra a Cristo cubriendo a su pueblo con aquello que lo hace a él acepto ante Dios. El aceite también nos habla del Espíritu de Dios equipándonos para el ministerio del sacerdocio, porque todos los creyentes son sacerdotes. Nota que el aceite de la unción santa viene después de la fuente de bronce. La fuente de bronce es tipo de aquello que limpia cualquier cosa que impide acercarnos a Dios. Y el aceite de la unción santa nos cubre, nos habla de aquello que nos cubre con aquello que nos hace aceptos ante Dios. Aquellas cualidades de Cristo son puestas sobre nosotros porque nosotros estamos en Él. Y de esto habla la palabra de Dios cuando dice en 2 Corintios 2, 14 al 15, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Cuando los hijos de Aarón, los sacerdotes, eran ungidos con este aceite, tipológicamente es nosotros siendo ungidos de este olor grato de Cristo, de esta unción, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Hablemos de las prohibiciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Solo aquellos que pertenecían a la familia sacerdotal eran ungidos con este aceite. Tipológicamente esto habla de cómo el pueblo de Dios, aquellos que están en Cristo, son ungidos y no cualquier persona. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Versículo 32 dice, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. El aceite, la figura que no debía ser imitada. Pues las perfecciones de Cristo no pueden ser imitadas por nadie. Este aceite que habla de las perfecciones de Cristo, de sus cualidades, no podía ser imitado porque como Cristo no hay ninguno. ¡Qué advertencia tan fuerte contra las imitaciones de adoración divina y de los hechos del Espíritu Santo! Y para concluir, ¿qué tan fuerte es la última advertencia? Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo, será quitado. Es un pecado terrible imitar las acciones del Espíritu Santo. Ananías y Zafira hicieron eso cuando profesaron dar todo el dinero de la propiedad que ellos vendieron para el servicio del Señor. Y el resultado de su pecado fue la muerte. Ellos imitaron las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba causando que los hermanos, que los creyentes vendieran sus propiedades y trajeran todas las ganancias a los pies de los apóstoles. Y este hombre y su esposa Ananías y Zafira, ellos imitaron eso, imitaron esa obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en las vidas de los demás. Y el resultado fue la muerte. En esta tarde te invito a que pongas tu vida en las manos del Señor y que confíes que Él tiene cuidado de ti. Y que confíes que tu salvación, si has creído en el Señor Jesucristo, es segura. Porque el Señor Jesucristo te cubre. Él te ha ungido. Y en Él eres acepto. Él nos ha hecho aceptos en el amado.
Somos olor grato de Cristo ante Dios. Gracias, Señor Jesucristo, te damos gracias, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas y en estos tiempos, Señor, que no quitemos nuestra mirada de ti, Señor, que ninguna de las cosas del mundo, Señor, nos quite, Señor, nuestra mirada de ti, que ningún temor, Señor, se apodere de nuestras vidas, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, llevándonos cada día, Señor, conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, poniendo un hambre, Señor, por tu palabra, poniendo, Señor, un deseo de buscarte, Señor, más a ti, y poniendo, Señor, en nosotros un deseo de santificarnos más cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén.